Em, bueno, te estoy grabando un video. Lo tenés que ver para que lo entendas. Si tenés preguntas, me las decís en el transcurso de estos 2 días, si podés, para abarcártelas bien. Y bueno, no sé qué tanto sabes, entonces voy a asumir que no sabes, que voy a asumir que solo sabes sumar y restar, porque no sé qué tanto sabes. Entonces, ok. Tu tarea es ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, dice. Entonces, porque hay ecuaciones lineales de primer orden, de segundo orden y ya, solo esos dos. Tus ejercicios todos son de primer orden, pero bueno, ya te voy a explicar por qué es primer orden, segundo orden y así. Entonces, lo primero que hay que ver es que dice que son lineales. Significa que si son lineales, nuestra variable con la que vamos a trabajar no tiene que estar elevada a ningún exponente que no sea 1. Significa que por ser una ecuación diferencial, nuestra variable es la y'. Se le dice que es la y con un apóstrofe. No es una t, es un apóstrofe. Entonces, si nuestra y' está elevada a la 1, entonces es una ecuación lineal. Si está elevada a cualquier otro exponente, incluso 0, porque si está elevada a la 0 va a ser igual a 1, entonces no vamos a tener variable, ¿verdad? Entonces, si es algún otro exponente que no sea 1, entonces ya no es una ecuación diferencial lineal. ¿Ok? Aquí está, no poder, no enseñar, vamos a ver si podemos aquí. Yo creo que aquí en Zoom puedo escribir, anotar, dice, no sé, dibujar, ok. Entonces, cuando yo hablo de y' me refiero a esta. Ay, lo siento, qué feo escribir así. Esta es y'. Entonces, si nuestra y' está elevada a algún exponente, digamos 2, ya no es una ecuación lineal. Más, si solamente está la y', lo siento, esta sí es una ecuación lineal, ¿ok? Y' se puede escribir de varias formas. Se puede escribir así o se puede escribir d de y sobre d de x. Significa que si en algún problema a vos te sale d de y sobre, hay que decir, sobre d de x, esto es igual a y'. Entonces aquí estamos hablando de ecuaciones diferenciales. En este caso lineales, porque no tienen ningún exponente. Y este no es un 1, ok, este es un apóstrofe, pero es que en la compu no se puede hacer bien. También vas a ver algunos ejercicios que son, por ejemplo, d de x. Me hubiera gustado que lo hubieran puesto en alguno de estos, pero no pusieron ninguno, entonces no, más fácil. D de x sobre d de y. Esto parece esto, ¿no? Pero no es esto. El d de y está en denominador y aquí está en numerador. Entonces esto es igual a x'. Pero esto entonces ya no estamos hablando de ecuaciones diferenciales lineales de ningún orden, porque ni siquiera tenemos una y' aquí, entonces. Perdón, esto no es un 2, este es un apóstrofe, donde hay un borrador. Este es un apóstrofe. Ok, entonces, las ecuaciones diferenciales, lo primero es que tienes que ver que tengan su y'. Si tienen y', es una ecuación diferencial lineal. Para saber qué orden está, nos interesa ver los números de apóstrofes que tiene nuestra y'. Por ejemplo, esta tiene solo un apóstrofe. Entonces, como tiene un apóstrofe,
es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Sin embargo, puede pasar que haya dos apóstrofes. Y si hay dos apóstrofes, esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. ¿Por qué es lineal si tiene dos apóstrofes? Porque aquí ya estamos hablando de segundo orden. Yo no lo estoy elevando a ningún exponente. Si yo lo elevo esto a algún exponente cualquiera, vamos a ponerle una n porque es cualquier número. Entonces aquí esto ya no es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Eso solo es una ecuación diferencial y ya, porque estamos elevándola a un exponente. Entonces ya no es diferencial. Si fuera elevado a la 2, sería una ecuación diferencial cuadrática de segundo orden. Cuadrática, ¿por qué? Ah, porque aquí tiene un índice de 2, un exponente de 2. Diferencial, ¿por qué? Ah, porque tenemos y'. Y de segundo orden, ¿por qué? Ah, porque tiene dos apóstrofes. Facilito. En realidad, sí puede haber más de primer orden y segundo orden, pero a los que son de segundo orden, o sea que tienen más de dos apóstrofes, se les dice de n orden, porque ya puede ser cualquier número. Yo puedo tener literalmente una y' con 1000 apóstrofes, con 1.000.000 de apóstrofes, y todavía voy a poder resolver esta ecuación diferencial. Lo único que vamos a hacer todo un libro para resolver un problema, porque con un apóstrofe llenamos una página, no digamos con 1.000.000, con miles de apóstrofes. Ok, entonces vamos a ver si me entendiste. Vamos a borrar. Bueno, espero que esté compartiendo. Sí, creo que está compartiendo. Y espero que me puedas escuchar bien. Ok. Entonces voy a dibujar algunos ejemplos y vamos a decir si son, bueno, no me vas a decir porque no estás, pero vas a pausar el video y me vas a decir, esta es lineal y esta es de primer orden y así. Porque necesito que le entendas a esto, porque si no le entiendes a esto, entonces ya después nos va a llevar San Quintín. Entonces ponemos aquí Y'. Ya no habrá aquí algo como de texto. Ah, sí, aquí hay. Mejor esto. Uy, sí. Ah, ya rato hubiera hecho esto. Y' más Y igual a 0. Vamos a poner otro, no sé, cualquiera. XY', no sé, más 5. ¿Dónde está? 5Y. Ah, bueno, antes de esto tengo que enseñarte cuál es la forma general. O sea, cuál es la forma, cómo se ve una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal de primer orden. Solo te voy a enseñar de primer orden porque todos tus ejercicios son de primer orden. Ninguno tenía de segundo orden ni nada por el estilo. Entonces, la forma en la que se ve tu ecuación, la forma en la que se ven las ecuaciones diferenciales de primer orden es la siguiente. Tenemos f de 1. Ese 1, imagínate que está chiquito, pero es que aquí no lo puedo hacer chiquito. F de 1x significa que esta es una función de x multiplicado por y' más f de 2 de x multiplicado por y va a ser igual a f de 3x. Ok, vamos a traducir esto. Tenemos aquí f de 1 de x, significa que está multiplicando con y'. Significa que nosotros podemos tener algo multiplicando a la y' en nuestra forma general, es permitido. Y si no hay algo, también es permitido. No es necesario que haya algo para que sea una de primer orden. Ahora la siguiente, si te fijas, la segunda variable es una y sin ningún exponente, bueno, sin ningún apóstrofe. Porque, así es, imagínate que esto sea como una ecuación cuadrática. Va, así, solo que en vez del exponente 2 es una apóstrofe. Entonces, en nuestra ecuación cuadrática, usualmente la forma general es de ax al cuadrado más bx igual a c. Entonces, esto es técnicamente lo mismo. Lo único que nos está diciendo aquí es que nosotros podemos tener más de una variable en nuestro ejercicio
pero lo que nos interesa es ver la variable principal, o sea, nuestra y en este caso, porque estamos hablando de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, de ahí vamos con más f de 2x, que aquí puede haber otra variable, algún número que esté multiplicando a esta y. Sin embargo, si no la hay, no hay ningún problema. Igual a f de 3x, significa que esta es otra. Este f de 3x, esto f de x simplemente es, podemos decir que es cualquier cosa matemática que no sea y. Eso es. Puede ser un número, una variable, una función incluso adentro de una ecuación, no importa, se puede. Entonces ahora vamos a ver ejercicios. Entonces voy a escribir así, por ejemplo, y' más y menos 3 igual a... La otra va a ser, no sé, qué difícil es inventar, ya veo por qué los licenciados cuando están inventando problemas en la pizarra les cuesta pensar porque es difícil pensar. Cero, ¿no? Cabe destacar que a vos te pueden dar la ecuación en desorden, pero vos tenés que ordenarla. ¿Me entendés? Porque si no, después va a ser un... Yo creo que hubiera puesto esto en... Déjame ver si se puede todavía compartirlo por YouTube. Eso hubiera hecho. Para que al terminar la reunión se suba de un solo. Ay, que esto ya se me olvidó. Bueno. No sé, voy a poner cualquier cosa aquí. XY' más 3y. Voy a poner un 2 así, pero lo pongo así porque es un exponente. Ese 2 es el exponente de y, ¿ok? Pero no sé aquí cómo hacerlo chiquito, ese 2 y el exponente. Más 4x igual a 0. Vaya, solo eso ya. Entonces tenemos el primero. Vamos a ver si el primero es ecuación diferencial de primer orden. Lineal también tiene que ser obvio. Entonces aquí tenemos una y' que cumple, no tiene ninguna variable aquí, ningún número, no importa. Tenemos la segunda que es y, si cumple, no tiene número ni variable, pero cumple. Porque aquí este f de 2x puede ser un 1, hay 1 multiplicado por y, y. Y aquí también 1 multiplicado por y' es y', entonces no hay ningún problema. Se está cumpliendo. Después tenemos un 3 y aquí no tenemos nada más. ¿Va? Y después tenemos 4a. Y de ahí tenemos que al otro lado tenemos f de 3x. Significa que eso nos está diciendo que nosotros tenemos que ordenar nuestro ejercicio siempre a nuestra forma general de ecuación diferencial lineal de primer orden. Significa que si aquí tengo algo más que no sea y' y y, todo lo demás tengo que pasarlo al otro lado para que se convierta en f de 3x y tener nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden, que es largo, me estresa estar diciendo todo eso. Entonces significa que esto va a ser igual a más 3 y aquí vamos a quitar este 3. Entonces ahora todo esto se convirtió en f de 3x y de ahí esta parte de aquí, esta parte de aquí significa que este primero sí cumple. Sí cumple. Un momento, problemas técnicos. Ahí. Ahora vamos con el segundo. Ok, el segundo dice que es una y el primero es una y'. Entonces sería este. Entonces vamos a irlo viendo así. No tiene variable, está multiplicado por 1, está bien. Menos 2y'. Ok, aquí tenemos la y', entonces ya estamos hablando de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Lineal porque no está elevado a ningún exponente. La y, ¿verdad? Después tenemos un más x y un igual a 0. Lo que te dije anteriormente, vamos a respetarlo ahorita, vamos a arreglarlo a nuestra forma.
a nuestra forma general. Entonces primero nuestra forma va y', entonces vamos a poner 2y' más y, que es esta y de aquí. Solo estamos ordenando la ecuación. Más x igual a 0. Entonces ahora sí. Con y', ¿hay algo con y' aquí? Sí, sí hay algo. Es un menos 2. ¿Y nos permite tenerlo? Sí, nos permite. Nos dice que aquí en F1 puede haber cualquier cosa matemática que no sea y', y si la tiene, entonces está bien. Después viene y, ya lo habíamos revisado, es f de 2x, es 1, es 1 imaginario multiplicado por y, es y. Después tenemos f de 3x, entonces significa que todo lo demás que no sea y' o y, nos vamos a deshacer de ellos y lo vamos a quitar. Entonces que aquí nos va a quedar menos x. Vamos a borrar aquí. Pero como el 0 no se coloca, entonces vamos a quitar el 0, eso nos va a quedar. Entonces esta de aquí también cumple, porque tenemos y', que es esta, tenemos y, que es esta, y tenemos un f de 3x, que es todo lo que está a la derecha del signo de igual. Entonces, ponemos acá y ponemos aquí que sí cumple también. Entonces vamos al otro. En el otro vamos a lo más rápido. En el otro tenemos una x, si cumple, porque este es f de x, entonces hay algo multiplicado con la y', que no sea y', entonces está bien, este cumple. Después tenemos este 3y al cuadrado, entonces tenemos algo multiplicando la y, sí, si cumple. Después tenemos la y, sí. Pero que aquí está el problema. Tenemos un exponente que está con nuestra y, entonces desde aquí vos podés decir, no, esto no es una ecuación diferencial lineal de primer orden, porque no está cumpliendo que mi variable principal, que es y, esté lineal, o sea que su exponente sea 1. Aquí el exponente es 2, entonces aquí no cumple, entonces solo con eso ya es aquí que no cumple y cheque. Bueno, espero que mi introducción al tema te haya servido un poquito por lo menos para entender. Ahora voy a cortar el video porque esta es la explicación y el otro va a ser solo ¿de qué? De los ejercicios. Te voy a explicar 2 ejercicios, no de cada uno, para que vayas tigre. Solo que aquí no sé dónde dejo de grabar.